Yeah. Hey, I was stuck inside that grave a long time. Didn't think I'd make it through those long nights. But you never late, you always on time. Remember when you got me out there, you got me out there. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, walk up out the grave, yeah, I'm alive now. Told the devil, boy, you out of time now. Spirit moving in me on my fire now. And I know it won't ever die out, won't ever die out. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, I'll never get used to this. Yeah. From the morning to the evening. Te honramos, Señor. Toma un tiempo para adorar a Cristo. Toma un tiempo para adorar a Jesús. Toma un tiempo para adorar al Rey. No hay nada ni nadie como Él. Tu amor inundó mi corazón. Creo en tu palabra, oh Dios. Espero en ti. Renuévame con tu Espíritu, Jesús, y vengo ante tus pies. Vengo ante tus pies. Rendido te adoraré. Yo quisiera que usted cante esta canción como una oración. Esta canción dice: solamente usted, Señor, puede renovarme. Y sabe, podemos cantar y saltar, pero si nuestro corazón está allí todavía incómodo, inquieto, todavía no hay el sosiego, la paz, entonces es momento de orar esta canción. Tu amor inundó mi corazón. Creo en tu Dígalo. palabra, Dios. Espero en ti. Renuévame con tu Espíritu, Jesús, y vengo ante tus pies. Vengo Ante tus pies, rendido te adoraré. Tu presencia en mí guía mi andar. Tu palabra es la verdad, restauración y redención. Encontré en ti, Señor, y vengo ante tus pies.
Espíritu, Señor, y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te Renuévanos, Señor. Vengo a ti, Señor. Cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí se desvanecerán con el poder de tu amor. Vengo a ti, Señor, vengo a ti, Señor. Vengo a ti, Señor. Cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en mí. Ahora sé que las debilidades que hay en mí se desvanecerán con el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y antes verás nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas Con el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara
Adórele, adórele. Adórele, adórele. Adórele, adórele. Jesús, amado de mi alma. Jesús, jamás te dejaré. Me sacaste de la oscuridad, me trajiste libertad y ahora sé que te amo, te necesito, mi precioso Dios, jamás te dejaré. Mi Salvador, mi mejor amigo, yo te adoraré por la eternidad. Jesús, amado de mi alma, Jesús, jamás te dejaré. Me sacaste de la oscuridad, me trajiste libertad y ahora sé que te amo, te necesito, mi precioso Dios, jamás te dejaré. Mi Salvador, mi mejor amigo, yo te adoraré por la eternidad. Que te amo, te necesito, mi precioso Dios, jamás te dejaré. Mi Salvador, mi mejor amigo, yo te adoraré por la eternidad. Mi Salvador, mi mejor amigo, yo te adoraré por la eternidad. ¿Cuánto adoran a Jesús? Levante sus manos ahí donde está. El Espíritu Santo está aquí. Él está aquí, Él está aquí. Oh, la gloria de tu presencia, tu pueblo te adora con reverencia desde altaros, oh Señor, te bendecimos y damos gloria y nos postramos para adorar, pues su gloria llena este lugar. Oh, la gloria. ¿Qué tal si por un momento los que pueden se ponen en pie y levantan sus manos lo más alto? Tu
y adoramos a Jesús. Que aquel invitado que usted trajo sepa que estar con Jesús es lo mejor que le ha pasado en su vida. Te exaltamos, oh Señor, te bendecimos y damos flor y nos postramos para adorar. Pues tu gloria llena ese lugar. Un gran aplauso al Señor. Puede tomar su asiento. ¿Cuántos vienen por primera, segunda vez? ¿Me puede levantar su manito? Acá. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. ¿Alguien más? Levante su manito que viene por primera, segunda vez. Ahí, ahí. Mantenga su mano en alto, por favor. Yo me distraigo un poco. Mantenga su mano en alto. Y la iglesia va a dar un fuerte aplauso que han podido venir. Parece que la iglesia está contenta, ¿no? Parece que la iglesia está contenta. ¿Cuántos están contentos? Estamos contentos porque hemos conocido a Jesús y que ustedes puedan venir esta noche a conocer a Jesús. Para nosotros es una alegría tremenda. No hay nada más que nos ponga contentos de que ustedes puedan conocer a la persona que nos quitó lo mal que tenía en nuestro corazón. No hay nada más que nos pueda poner contentos que ustedes puedan venir a este lugar a conocer a Jesucristo, porque Él es poderoso. Y el día de hoy, Jesús es la persona más importante en este lugar. Y vamos a hablar acerca de Él. Y si tú alguna vez ya has escuchado de Jesús, déjame decirte que esta noche no tan solamente oirás, sino que lo conocerás. Porque Jesús es real y Él está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, mi hermano. Bueno, la palabra del día de hoy está en el libro de Lucas, capítulo 24. Pero antes de hablar de lo que voy a decir hoy, quiero contarte una historia. ¿A cuánto le gustan las historias? ¿Sí? ¿A cuánto le gustan las historias? Y la historia es la siguiente. Hace mucho tiempo, en un lugar muy, muy lejano, llamado Israel, habían personas que hablaban con Dios, como tú y yo, pero antiguamente eran ciertas personas. Estos se llamaban los profetas. ¿Cómo se llamaban? Y los profetas les gustaba mucho escribir. Escribieron varios libros. Un libro que se llama Oseas, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Isaías y muchos libros que están hoy día en nuestra Biblia. ¿Cuántos tienen una Biblia? Levante su mano. Y en estos libros hay muchas palabras, muchas cosas que Dios le quiso hablar a su pueblo. Le habló a los judíos en Israel a través de sus profetas. Y le habló muchas cosas, cómo se tenían que comportar, las cosas que iban a pasar. Pero siempre hablaban de algo muy importante, que era la llegada de un hombre que iba a cambiarlo todo. De una persona que iba a llegar a gobernar en un trono que nunca tendría fin. A este hombre le llamaban el Mesías. Algunos otros le llamaban Emanuel, otros le llamaban el escogido, el unigénito. Algunos le llamaban el que ha de venir, pero también habían personas que le llamaban hijo de David. Porque David fue un rey muy bueno. Entonces fue tan bueno ese rey que Dios prometió que iba a venir un rey aún mejor.
Y muchas personas hablaron de ese hombre, del Mesías. Muchas personas. Pero un día, diga conmigo, un día. Ese hombre que se escribió en los libros, en los rollos, apareció. En medio de un pueblo que no había esperanza. En medio de un lugar que nadie había esperado. En medio del dolor de un pueblo, ahí apareció el Mesías, el hijo de David. Y en ese lugar nació. ¿Cuántos de aquí han celebrado Navidad? Levanten sus manos. Yo no. ¿Pero cuánto les gusta la Navidad? ¿Sí? La Navidad, no sé si se han dado cuenta que hay un bebecito chiquitito aquí, en un lugar que se llama, ¿cómo se llama? Pesebre. Y la historia dice que ese niño que nació en un pesebre, en un lugar muy escondido, en un lugar que nadie esperaba, era aquel que habían escrito muchas personas importantes, los profetas. El Emanuel, Dios con nosotros, el Mesías, el prometido, el Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que iba a traer justicia, el Hijo de David. Y en ese lugar pequeño llamado Belén, donde no había nada importante, nació Jesucristo. Ese niño pequeño fue creciendo, hizo algunas cosas, fue al templo, habló de la palabra, pero a la edad ya grande empezó a hablar de que Él era el que habían hablado los profetas. Muchos de ellos se burlaron, dijeron cómo un niño pequeño que no es nada, algo minúsculo, iba a ser aquel que los profetas habían llamado como libertador. Los profetas decían que iba a ser el que iba a traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, que iba a traer esperanza a los oprimidos, aquel que iba a hacer algo poderoso para la nación. Pero la gente miraba a ese niño de Belén, el carpintero, hijo de José, y lo miraban, pero unos otros lo siguieron. Con lo que lo siguieron y iban donde iba él, se dieron cuenta que realmente era lo que habían dicho los profetas, porque hacía milagros, hacía señales, hacía prodigios, multiplicaba los panes. Donde no había comida, él traía comida. Donde no había esperanza, él traía esperanza. Donde no había amor, él traía amor. Y por eso algunos se acercaron a él y se llamaban sus discípulos. Después de un tiempo, él y sus discípulos iban de lugar en lugar, de aldea en aldea, predicando el mensaje de esperanza para un lugar sin esperanza. Déjame decirte algo. La sociedad de Israel, la sociedad judía en ese tiempo no era muy alejada de lo que estamos viviendo el día de hoy. Había dolor, había decepción, había hambre, había muerte, había enfermedad, habían problemas mentales, habían problemas del corazón. Tal vez hoy día puedes decir, bueno, en los tiempos de antes era mejor. No. Déjame decirte que la palabra de Dios dice en Isaías que un lugar que estaba sentado en oscuridad, en tinieblas, vio gran luz resplandecer. Y ese hombre caminó entre esos judíos que algunos decían que era el Mesías y otros decían que era el hijo de José. Que algunos decían que era el hijo del rey David y otros decían que era simplemente un hombre loco que andaba por ahí hablando. Pero había algo particular en ese hombre. Es que ese hombre no era igual al resto. Ese hombre no era común. No buscaba la gloria ni la fama como algunos pensaban. Él no buscaba sentarse en un gran trono y ser importante y que todos le aplaudieran. Él buscaba los corazones que estaban dolidos. Dice la palabra de Dios que él se acercó a un hombre que estaba paralítico hace muchos años en un lugar donde nadie se quería acercar. Él se acercó y le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Dice la palabra de Dios que ese hombre dice, yo quiero ser sano, pero donde está el milagro nadie me puede llevar. Entonces Jesús en ese mismo momento dice, hijo, tu fe te ha salvado, levántate y camina.
Era algo particular que tenía ese hombre. Él no estaba buscando gente importante, él no estaba buscando reyes, no estaba buscando gobernadores, no estaba buscando a la gente más importante de la historia, él no estaba buscando a la gente que sabía de las escrituras, él no buscaba a las personas que eran sabias, él buscaba gente común como tú y como yo. Gente imperfecta, gente con problemas, gente con enfermedades, gente con dolores en su corazón, gente con traumas del pasado, gente que no tenía esperanza, gente que las personas lo miraban y la despreciaban. A esas personas Él se acercaba. Dice la palabra de Dios que una vez personas importantes del templo se acercaban y decían: ¿por qué tú te juntas con ellos que son pecadores, que hacen cosas malas, que no hacen las cosas como dice la Escritura? Y Él dice: son necios de corazón. ¿Acaso no saben que la palabra y la profecía dicen que el Hijo de Hombre tenía que acercarse a aquellos que no tenían esperanza? Dice: Él no ha venido a salvar a los que ya están salvos, sino que ha venido a traer libertad a los pecadores. A los enfermos no necesitan. Los enfermos lo necesitan. Y dice la palabra de Dios que Él iba caminando de aldea, del pueblo en pueblo, y sanaba toda dolencia. Amigo, Jesucristo sanaba toda dolencia. Diga conmigo: sanaba toda dolencia. Ese hombre humilde, dice la palabra de Dios que una vez una persona se acercó a Él y dijo: yo quiero seguirte. Y como pensaba que con el poder, la unción, los milagros que portaba, él iba a tener dinero, Jesús se acerca y le dice: pero hijo, la palabra dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde rescotar su cabeza. No tenía casa, no tenía cómo transportarse, no tenía un lugar, era humilde, era pequeño para la vista de los hombres. Pero dice su palabra que habían personas que lo seguían por todas partes. Esos fueron sus discípulos, pero también habían personas que lo seguían por los milagros y las señales que iba haciendo. Y déjame decirte algo increíble. Dice la palabra de Dios que Él se acercaba a los pueblos y traían a los enfermos y traían a los angustiados de corazón, y Él sanaba toda dolencia y toda enfermedad por misericordia. Antiguamente, para que un sacerdote o alguien que sabía de la Biblia se acercara a ti para orarle a Dios para que te sanara, tenías que rendir algo. Tenías que ser alguien fiel en los tributos. Tenías que ser alguien fiel en las ofrendas. Para que pudieran acercarse a ti, tenías que ser alguien adinerado. Pero Jesús se acercó a la viuda, al huérfano, al menesteroso, al que no tenía esperanza, al que nadie se quería acercar. Él se acercó. Pero dice la palabra que ahí no terminó, porque cualquiera se acerca y cualquiera sana. Dice la palabra que los profetas hacían milagros, que se acercaban a la gente. Dice la palabra que había un profeta que se llamaba Elías, que estuvo en la casa de una mujer que no podía dar a luz. Dio a luz y su hijo murió. Y él se acercó a ese niño y ese niño resucitó. Por eso, cuando Jesús hacía milagros, hacía señales, a algunos no les sorprendía porque decían: este es profeta. ¿Por qué hace señales, hace milagros? Pero había algo que los profetas no podían hacer. Pero este hombre estaba destinado a hacerlo. Dice la palabra de Dios en la antigüedad, hace mucho tiempo, que en el pueblo de Israel, cuando estaban en el desierto, hubo una gran plaga de serpientes. Estas serpientes mordían y mataban a la gente. Pero se levantó Moisés y dijo: Dios, no, el pueblo no tiene que perecer, el pueblo no puede morir. ¿Qué puedo hacer? Dice la palabra de Dios que Moisés fue llamado y le dijo: Moisés, pon un gran palo y haz una serpiente de bronce. Y cualquiera que mirare a esa serpiente, que la viere,
será salvo. Y así pasó. ¿Y saben qué? Jesucristo, al igual que esa serpiente, hizo algo que nadie podía hacer. Algo que nadie había visto antes. Se habían visto milagros, sí. Se habían visto señales, sí. Fuego del cielo, la luz en el desierto, el maná del cielo. Se habían visto muchas cosas. Pero este hombre, era tanto el amor que tenía por el mundo, que se entregó a sí mismo para que su muerte se volviera nuestra vida. Dice la palabra de Dios que Él era perfecto. No tenía pecado alguno. Fue tentado, pero no pecó. Y Él, sin pecado, dice la palabra de Dios, que murió en la cruz, para que en esa cruz fueran tomados todos los pecados de la humanidad. Dice la palabra de Dios, no que Él cargó con tus pecados, amigo. Él no cargó con tus pecados. Él se transformó en tus pecados. Él se hizo pecado, siendo santo a la imagen de Dios, perfecto. Él tomó el pecado de la humanidad y lo hizo carne. Y cuando Él murió, el pecado murió con Él. Al igual que la serpiente simbolizaba el pecado, la muerte, la destrucción, Jesucristo simbolizó la destrucción y la muerte de la humanidad. Pero Él murió para que tú y yo pudiéramos tener una vida en libertad. Él no tan solamente te amó y se acercó y te abrazó, no. Él tomó todo lo que tú no podías cargar. El dolor, la angustia, la desesperación, el aprobio, todo lo que tú has cargado por años, toda la depresión, la angustia, la ansiedad, todas las crisis de pánico, toda la enfermedad. Él no tan solamente la tomó, Él se transformó en eso. Y dice la palabra de Dios que fue puesto en un madero todos los pecados, toda el acta de pecado que estaba puesto para nosotros, todo el pecado, toda la maldad, todas las cosas malas que hemos hecho, eso ya se borró, porque Jesucristo se transformó en todo lo que hacía mal a la humanidad. Él tomó el pecado del mundo y te dio vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra de Dios que Él se hizo pecado y murió. Entonces, ahora, déjame decirte algo. Si tú has cometido algún pecado, si tú has cometido algún error, si tú has hecho algo malo en tu vida, no creo que yo sea el único. ¿Cuántos de aquí hemos cometido errores? Yo voy a levantar hasta el pie. Porque somos humanos, fallamos, hacemos las cosas mal. Pero dice la palabra de Dios que Él tomó nuestro pecado y lo llevó hasta el fondo del mar. No importa cuántas veces tú peques, Jesús ya murió por tu pecado. Creo que no entendieron. No importa cuántas veces tú peques, Jesús ya murió por tu pecado. Pero había algo interesante en la historia que te conté de la serpiente, ¿no? La serpiente no se acercaba. La estatua de la serpiente de bronce en el palo no se acercaba a las personas. No es que tomaban el palo y tocaban a los enfermos y eran sanos. No. Dice la palabra que lo miraba. Ponían su mirada en esa serpiente de bronce y eran salvos de la muerte. Y es algo interesante, porque a veces creemos que tenemos que esperar que Dios se acerque a tu problema, a tu dificultad. Pero la palabra de Dios dice que Él ya tomó. Y para hacer que eso que Él ya tomó se transforme en realidad, simplemente tienes que mirar hacia Jesús. Si miras a Jesús, si miras su muerte y lo agradeces de todo corazón, si miras a la cruz y le dices gracias Jesús por tu muerte,
Gracias por lo que hiciste en el madero. Todo lo que te angustia, Él lo elimina. No lo borra, lo elimina. No lo cubre, lo elimina. Dice la palabra de Dios que cuando miraban a esa serpiente, ellos eran salvos. Y si tú hoy pones tu mirada en Jesús, si dices, sí, he sido malo, he cometido errores, he hecho cosas malas, pero pones tu mirada en Jesús, esta noche tú serás salvo. Esta noche tú serás sano. Esta noche tú serás libre. Y esta fue la introducción, la historia que te estaba contando. Porque esta historia que viene a continuación es después de la muerte de Jesús. Dice la palabra de Dios que al tercer día de su muerte, Jesucristo resucitó. Y cuando resucitó, Él hizo algo muy interesante. Nos siguió enseñando. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante. Dice, he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. ¿Cómo se llamaba? Que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué había acontecido? Jesucristo sanaba a los enfermos, hacía milagros, señales, ¿cierto? Lo que le habíamos comentado. Y había muerto. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos entonces dijeron, Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra, y que lo entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, sentenciado a muerte y fue crucificado. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, delante de todo esto, hoy es el tercer día que ha de acontecido. Aunque también nos ha asombrado que unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero Él no lo vieron. Entonces Él le dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciese estas cosas antes de que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que Él decía. Llegando Él a la aldea donde iba, y le hizo como que iba lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. El día ya ha declinado. Entra pues y quédate con ellos. Y aconteció que estando sentado en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de la vista. Y decían unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos hablaba de las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos en los que estaban con ellos. Y les decía, ha resucitado el Señor, verdaderamente se ha aparecido a Simón. Esta historia resume muy claro nuestra vida. Nuestra vida es muy parecida a estos hombres. Dice la palabra de Dios que estos hombres iban hacia un camino llamado Emaús, lo más probable para seguir rumbo a un lugar muy lejos. Porque ya que había muerto su maestro,
Ellos decían, nos van a matar a cada uno de nosotros. Nos vamos. Iban caminando hacia Emaús, caminando hacia un lugar que era un lugar que les iba a recordar su derrota. Un lugar que les iba a recordar que lo que Jesús había dicho no era real. Un lugar que les estaba recordando que las promesas que Dios había puesto no eran reales. Pero mientras iban caminando, se le apareció otro hombre. Y este hombre, Jesucristo, no era igual al resto. Él iba caminando y conversando y estando y estableciendo una conversación con ellos. Pero ellos no lo reconocían a simple vista. Decía que sus ojos estaban, ¿qué cosa? Cegados. No podían ver al maestro. No lo reconocían. Estaban al lado de él. Estaban caminando con Jesús. De paso y paso con Jesús. Pero no lo reconocían. Y déjame decirte algo, amigo, amiga, que vienes a este lugar por primera, segunda, tercera o 1.000.000 de veces. Muchas veces nosotros estamos caminando en nuestra vida, caminando hacia un lugar que nos recuerda la derrota, el abandono, el dolor, la desigualdad, el sufrimiento. Vamos caminando hacia un lugar como Emaús, pero hay alguien al lado tuyo. Pero igual que esos hombres, muchas veces no has reconocido que Jesús ha estado contigo. Amigo, déjame decirte, dice la palabra de Dios, que Él está con todos. Dice la palabra que Él murió por amor a la humanidad, no por algunos, no por los que se portan bien, no por los que vienen a la iglesia, no porque dan ofrendas, los que dan diezmo, no. Dice la palabra de Dios que Él murió por la humanidad, por toda la humanidad. Él ha muerto por los pecados de toda la humanidad. Y déjame decirte algo, tal vez hoy día tú estés caminando hacia un lugar como Emaús, lleno de decepción, de angustia, de dolor en tu corazón, pero hay alguien caminando contigo, hay alguien que ha estado ahí siempre. No importa si es la primera vez que vienes a la iglesia o si vienes hace mucho tiempo, déjame decirte, Jesucristo siempre ha estado ahí contigo. Él siempre ha estado en el lugar de tu dolor, de tu angustia. Él siempre ha estado en el lugar donde nadie ha querido estar contigo. Él ha caminado por los caminos de dolor, Él ha caminado por los caminos de soledad, porque ha querido estar contigo. Pero déjame decirte algo, tú puedes ir caminando toda la vida con Jesús. Puedes estar una vida y darte cuenta y decir, bueno, estoy con vida, estoy con esperanza, estoy aquí, estoy con mi familia. Y puedes ir caminando una vida tranquilamente. Pero una de las cosas que hicieron estos hombres, que fue impresionante para mi corazón, y cuando yo lo leí dije, wow, esto es lo que hace falta. Dice que cuando vieron a ese hombre forastero, solo, que no sabía dónde ir, a ese hombre que no lo reconocían, pero que era el maestro, dice la palabra de Dios que le decían, acércate, ven, está con nosotros, que se hace tarde, te vamos a abrir las puertas de nuestro lugar, de donde nos estamos quedando, quédate con nosotros, ven, está con nosotros. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo entró a la casa de esos hombres, de esos forasteros, y cuando se compartió el pan con ellos, dice la palabra que sus ojos se abrieron y pudieron ver al Maestro. Déjame decirte algo, la única cosa que necesitas hoy día es abrirle el corazón a Jesucristo y Él va a quitar toda ceguera de tu corazón y podrás ver al Maestro. Él siempre ha estado contigo, pero hoy día tienes que abrirle la casa para que sea revelado en ti. Amigo, Jesús siempre ha estado contigo. Él siempre ha estado con la humanidad. Él siempre ha estado en tus momentos de crisis. Él siempre ha estado cuando tu familia te dejó mal. Él siempre estuvo cuando la gente te abandonó. Cuando aquellos que decían que iban a estar contigo se fueron. Él siempre ha estado ahí.
porque Él es fiel. Dice la palabra de Dios que Él sostiene la humanidad con sus manos. ¿Acaso ustedes creen que Él no ha visto el dolor de la gente en la guerra? ¿Acaso ustedes creen que Él no ha visto el dolor de la gente que es alcohólica, de la gente que es drogadicta, de la gente que tiene una enfermedad? No, amigo, eso no es bíblico. Mi Biblia dice que Él ve todo, que Él lo pesa con su mano, que no hay nada que se mueva sin que Él lo sepa. Pero déjame decirte algo, lo único que necesitas esta noche es abrir las puertas de tu corazón y decirle a Jesucristo: ven, ven, que se hace tarde, cena conmigo, come conmigo, y cuando lo hagas se te va a revelar el Maestro. Muchas personas dicen: necesito que Dios haga algo para yo darle mi vida. Mucha gente dice: necesito que me dé dinero, que me dé trabajo, que me dé un milagro para abrirle mi corazón. Déjame decirte, esos hombres ni siquiera sabían que estaban hablando con Jesús, pero había algo en su corazón. Dice la palabra que después de esto ellos quedaron atónitos. Jesucristo había desaparecido, ¡plop!, desapareció. Y ellos se miraban el uno al otro diciendo: ¿qué pasó aquí? Y uno le dice: pero ¿no era que ardía algo en mi corazón cuando Él hablaba con nosotros? ¿No era que había algo en mi corazón cuando Él hablaba con nosotros? Y amigo, no lo vas a ver, pero lo vas a sentir. Hay algo en tu corazón esta noche, en el nombre de Jesús, que se va a despertar. Algo que te va a estar llamando y diciéndote: ábrele las puertas al Maestro, porque Él es lo único que necesitas. Esta noche es la noche para que entiendas que Jesucristo quiere estar contigo, quiere cenar contigo, quiere estar en tu casa, quiere estar en tu familia, quiere estar en medio de ti. Déjalo entrar, porque cuando tú lo dejas entrar, cuando tú le abres el corazón a Jesús, Él va contigo de la mano y no te va a abandonar. Dice la palabra de Dios que cuando le abrieron sus ojos y pudieron ver al Maestro, en vez de ir al lugar de Emaús, donde había derrota, donde había desánimo, donde había pecado, donde había iniquidad, fueron directamente a Jerusalén, donde estaba la promesa, donde estaba la salvación, donde estaba la vida eterna. Y déjame decirte hoy, Jesucristo quiere cambiar tu camino, el camino de muerte, de destrucción, de amargura, de pesar que estabas caminando, ya no está para ti. Vuelve a casa, vuelve al lugar que Dios ha puesto para ti, porque ahí te está esperando y te va a mostrar la gloria de Dios. Dígame, aleluya. ¿Saben? Yo iba para un camino de la depresión. Yo iba para un camino de la angustia. Yo en mi adolescencia, a causa del bullying que sufría, yo quería matarme. Pero yo iba caminando hacia ese lugar. Pero un día le abrí mi corazón a Jesús. Yo no vi nada, amigos. No vi una gran señal en los cielos. No vi un milagro extraordinario. Simplemente creí en mi corazón. Había algo que me decía: es lo que necesitas. Y cuando abrí mi corazón a Jesús, mi vida fue transformada. Y de ese camino a Emaús, lleno de tristeza, de dolor, de angustia, de rencor, de resentimiento, el Señor me llevó a la promesa de una vida en paz, de una vida en tranquilidad, de una vida en libertad, de una vida en amor, de una vida plena. Amigo, esta noche es la noche que tú puedas abrirle tu corazón a Jesús. Amigo, es un acto de fe, es un acto de decir: creo. Mira, el Señor no les dijo a estos hombres: vuelvan para Jerusalén. No les dijo que cambiaran el rumbo. Simplemente se les apareció. Pero ellos decidieron cambiar su rumbo.
La vida cristiana es igual. No es que nosotros tengamos que ser perfectos para encontrarnos allá con Jesús. No, no. Aquí en nuestro dolor, en nuestra imperfección, en nuestro pecado, en nuestra maldad, en lo malo que estamos haciendo, en nuestra depresión, en nuestra angustia, en nuestras crisis, en nuestras faltas de amor propio, en nuestras faltas de identidad, en nuestra enfermedad, en nuestro dolor, Él se va a revelar. Y cuando Él se revele, a ti te dará las fuerzas para alejarte de esa vida y caminar hacia una vida recta, en santidad, en plenitud, en gozo. ¿Se dan cuenta que Jesús no mandó a esos hombres a que fueran a Jerusalén para conocerlo? Sino que en ese lugar donde era su derrota, se acercó y habló con ellos y comió con ellos. Amigo, la religión nos dice, haz las cosas bien para que Dios se acerque a ti. La religión te dice, tienes que cambiar para que Dios te ame. La religión nos dice, si te vistes de cierta manera, si haces ciertas cosas, Dios no va a estar contigo. Pero mi Biblia dice que Él toma lo vil y menospreciado del mundo y lo levanta y lo transforma y le da una nueva identidad. Mi Biblia dice que no importa el grande de tu pecado, la sangre de Cristo es capaz de limpiar todo pecado. Mi Biblia dice, no importa si tus pecados son rojos como la grana, si se arrepienten de verdadero corazón y buscan a Dios, ese pecado será emblanquecido y blanco como la nieve. Mi Biblia dice que Él fue a los que eran alejados de la palabra, aquellos que no tenían esperanza. Mi Biblia dice que aquellos que eran dolidos, golpeados, Él lo iba a rescatar. Mi Biblia dice que Él fue por el que se había perdido. Mi Biblia dice que el hijo pródigo fue buscado por el maestro. Mi Biblia dice que aquella moneda que estaba perdida fue encontrada. Mi Biblia dice que aquella oveja que estaba alejada fue encontrada. Mi Biblia dice que yo, a pesar de ser pecador, Cristo murió por mí. Mi Biblia dice que no importa lo que haya pasado, Él quiere estar conmigo porque Él nos ama, porque Él me ama. Mi Biblia dice, amigo, la religión te puede decir tienes que ser perfecto para que Dios te ame. Pero mi Biblia dice que Él ha venido al mundo a pesar de que el mundo es imperfecto. Él vino al mundo para que no fuese condenado, para que fuese salvo por Él. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no ha venido a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo a través de Él. Mi Biblia dice que no importa el pecado que haya pasado, la cruz es suficiente. Amigo, déjame decirte algo, hoy día es día de fiesta, porque volverás a tu casa, volverás al lugar que el Señor ha puesto para ti, volverás a Jerusalén. El Señor ha puesto un lugar para tu vida. Amigo, no estás hecho para vivir una vida hacia un lugar de fracaso. Tú no fuiste diseñado para eso. El Señor te diseñó para caminar hacia la victoria, hacia la salvación, hacia la vida eterna, hacia los milagros, hacia las señales, hacia los prodigios. Pero una cosa te basta. Y hoy es la noche de tu decisión. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es final de muerte. Y es tiempo de decidir. Es tiempo de decidir. O puedes tomar la mejor decisión de tu vida o irte a tu casa igual. Tienes dos opciones. Jesús no obliga a nadie. No le dijo a ellos, vuelvan a Jerusalén. Desapareció simplemente y ellos volvieron a Jerusalén. Él no obliga a nadie. Simplemente te abre los ojos para que tú veas la necesidad que tienes de Él. Y esta noche el Espíritu Santo está abriendo tus ojos para que veas que necesitas de Jesús. Y en este tiempo, déjame decirte que Él va a hacer algo sorprendente con tu vida.
Él va a hacer algo poderoso en tu vida. Y va a abrir tus ojos para que puedas verlo. Tal vez todo lo que yo te haya dicho puede parecer un poco raro, pero fue lo que me salvó la vida. Y esta noche Jesucristo está al lado tuyo. Jesucristo está aquí. Él está al lado tuyo, caminando contigo. Mi pregunta es la siguiente, y quiero que me presten atención y todos me puedan mirar aquí atentamente. Mi pregunta es la siguiente: ¿te atreves a abrirle tu corazón a Jesús? A decirle: Jesús, entra en mi vida. Tal vez nunca lo has hecho y es tu primera vez, o tal vez alguna vez fuiste a la iglesia pero te alejaste. Déjame decirte que esta es la noche de restauración, que esta es la noche de salvación, que hoy es el día de tu salvación. Mañana puede ser muy tarde. Mañana puede decir: yo mañana lo voy a hacer, pero no tenemos contado el día de mañana. No sabemos lo que puede hacer. Y si alguien te ofrece un auto hoy día, ¿tú dirías: mejor dámelo mañana? No, ciertamente el reino de los cielos es como aquel hombre que encuentra un tesoro y vende todo lo que tiene para tomar ese tesoro. Así es la vida con Cristo, un tesoro eterno para ti y para mí. Ahora vamos a orar. Y después de esta oración, aquellos que quieran que Jesucristo les abra los ojos, y tal vez han estado ahí con la idea de vivir para Jesús, han estado luchando, después de esta oración van a sentir algo en sus corazones, un fuego en sus corazones ardiendo, y que les va a decir: ábrele la casa a Jesús. Cierren sus ojos y vamos a orar. Espíritu Santo, te pido que pongas en el corazón de la gente un deseo intenso por tener a Jesús en su corazón. Padre, aquellos que se han alejado o que nunca se han acercado a ti, hoy es el día de su salvación. Hoy es el día que su vida será transformada, que ellos serán cambiados. Y Espíritu Santo, muévete como nunca antes y transforma la realidad de aquellos que van a tomar esta noche la decisión más grande de su vida. En el nombre de Jesús. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos quieren aceptar a Jesús en su corazón? Levante sus manos. Quiero verlo. Yeah. Hey, I was stuck inside that grave a long time. Didn't think I'd make it through those long nights. But you never late, you always on time. Remember when you got me out there, you got me out there. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, walk up out the graveyard.